cómo la gestión cultural puede aportar a uno de los problemas más grandes que tenemos en el siglo XXI en nuestras ciudades, la gentrificación. Hoy analizamos cómo la clase creativa puede aportar y de hecho en muchas ocasiones origina el problema de la gentrificación. Hoy en Gestión Cultural el podcast, episodio número 132 del lunes 16 de febrero del año 2026. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estoy súper emocionado de empezar este día hablando de uno de los temas más tristes, más terribles que están conectados con la cultura, ¿no? La gentrificación, uno de los problemas más interesantemente sorprendentes de nuestro siglo, ¿no? Y que no deja de causar no solo problemas, sino que de relacionarse con la gestión cultural, ¿no? La gentrificación está muy relacionada y si es un problema que está relacionado a la gestión cultural, pues también las personas de la gestión cultural deberíamos de estudiarlo, comprenderlo y pues intentar resolverlo. Pero antes comentarles que tenemos abierto el diplomado en finanzas para organizaciones culturales, un diplomado que pues la verdad nos ha gustado mucho, no solo su funcionamiento, vamos a decir, sino que las personas que participan es un grupo bastante bueno, puesto que son personas que trabajan en la gestión cultural. Entonces está este feedback, está esta conversación, ¿no? Acerca de cómo administrar las finanzas en organizaciones culturales. Así que tenés toda la información y te puedes inscribir en acultura.org, pleca finanzas, para poder inscribirte y para poder empezar, ¿no? Este año con el conocimiento necesario para dirigir tu organización. Dicho esto, vamos con el punto de ahora, ¿no? Sobre la gentrificación y la conexión con la gestión cultural. Es interesante que la cultura y las expresiones culturales son básicamente uno de los puntos por los cuales se da la gentrificación, ¿no? Esta gentrificación al final funciona con base a un proceso que lo voy a mencionar después, pero que es realmente la gentrificación un resultado de esta promoción de las industrias culturales y creativas. Hay un señor llamado Richard Florida que él establece que hay una clase creativa, ¿no? Esta clase creativa es una nueva clase social, ¿no? Esta clase social lo que pretende es establecer un estilo de vida, una forma de producir también, con base a la creatividad, con base al arte, con base a la cultura. Esta clase creativa pues se sostiene de manera muy diferente a cualquier otra clase social, puesto que no necesita de grandes productos suntuosos para existir. Tampoco necesita de grandes parcelas de tierra para producir, sino que la creatividad se basa en esta reunión colectiva, en esta práctica diaria del arte, en esta expresión artística, etc. Entonces, Richard Florida nos dice que esta clase creativa es muy diferente y actúa muy diferente a otras clases sociales. La economía la mueven de diferente forma y logran identificar espacios y plataformas que usualmente no tienen valor y la transforman en un espacio o en un objeto que tiene valor. Esto es interesante, ¿no? Que solo pasa en las industrias culturales y creativas. Un lienzo en blanco no tiene ningún tipo de valor, sino hasta que la persona creativa presiona, ¿no? Ese lienzo, interviene ese lienzo y produce un nuevo valor sobre él, llegando a costar incluso millones de dólares, ese lienzo que podía costar un par de dólares, ¿no? Dice una colega, hace unos días tuve una cita online gratuita. Y lamentablemente no se pudo conectar. Si gustas, escríbenos nuevamente. Colega, escríbenos a, creo que es hola@cultura.org y te vamos a atender, ¿ok? Lo que nos mencionaba. ¿Qué sucede? Que al final esa intervención que tienen las personas creativas transforman los productos que usualmente no tienen valor.
Entonces es una clase social que pues es todo positivo, ¿no? Toma algo que es precisamente quizás basura y lo convierte en algo que es muy suntuoso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Que las clases creativas se instalan en espacios precisamente que no tienen valor. ¿Por qué? Porque esta clase creativa es usualmente explotada. ¿Explotada por quién? Usualmente por ellos mismos, por ellas mismas. Las personas creativas se autoexplotan con el fin de generar valor. ¿Por qué? Porque mientras ese lienzo está en blanco, mientras yo lo intervengo, yo no recibo ninguna paga. Es decir, la paga la voy a obtener hasta que el mercado, la sociedad, le dé el valor a ese lienzo, si es que le llega a dar valor. Mientras tanto, yo dibujo, bailo, pinto, entreno, ensayo, todo, sin tener paga. Entonces, es una autoexplotación, básicamente, del sector cultural para sí mismo. ¿Qué sucede? Que, claro, no vas a tener los ingresos suficientes como para acceso a vivienda digna, a sistemas de salud dignos, ya no digamos un sistema de pensiones. Y lo que pasa es que esta clase creativa busca espacios que estén abandonados o que tengan un valor económico bastante por debajo de la media. Es decir, que esta clase creativa se traslada a barrios marginales, espacios que ya no tienen ningún tipo de valor, están abandonados, fábricas abandonadas, patrimonio cultural que está en ruinas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta clase creativa? Obviamente, como se organiza en colectivos, usualmente en comunidades de artistas, comienzan a producir incluso sin tener ningún tipo de pago. Por eso menciono que es una autoexplotación. Entonces, Richard Florida, que tiene este libro muy bueno, que lastimosamente está en inglés, que habla sobre la clase creativa, lo explica de mejor forma. Pero el punto es que esta clase creativa se instala en espacios que no tienen ningún valor. Y como ya hemos mencionado, esta clase creativa, al intervenir ese objeto sin valor, le da un valor, a pesar de que el mercado ya lo había desestimado, a pesar de que el mercado ya lo había hecho basura, ¿no? Y por eso encontramos barrios que al pasarse la clase creativa ahí y transformarlo, llega a cambiar su valor, no solo estético, sino que su valor monetario en el mercado. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La clase creativa, de hecho, de Richard Florida. Está en inglés, The Creative Class, creo que se llama Class Creative, algo así. Y bueno, ¿qué sucede? Aparece un ciclo de gentrificación. Hay otra artista, déjame recordar, creo que lo tenía aquí en estos puntos. Sí, Martha Rosler. Martha Rosler es una artista estadounidense que es muy interesante. Lo que ella analiza en algunos, bueno, realmente son artículos los que ha publicado y que he leído. Ella explica que la gentrificación en realidad no solo la genera la clase creativa, sino que también perjudica a la propia clase creativa. ¿Qué es lo que pasa? Según explica la maestra, aparece un ciclo en el cual el sector creativo no solo se autoexplota, sino que se autoperjudica, ¿no? Por así decirlo. Primero, la clase creativa encuentra un espacio abandonado, un espacio que no tiene valor, un espacio, como repito, que el mercado ya ha desechado. Puede ser un barrio marginal, puede ser un barrio que está sometido a violencia social, puede ser un centro histórico que está abandonado y que está en ruinas, etc. Y la clase creativa se instala en ese espacio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el segundo punto, la segunda fase? Pues hay una especie de colonización bohemia, le llama a ella. Esta colonización bohemia, o lo que la sociedad, ¿no?, considera como bohemio, es que esa intervención pues empieza a darle nueva forma al barrio, empieza a darle nueva vida. La creatividad se convierte en una producción constante, a pesar de que nadie la pague. Es curioso, ¿no? Por eso es curiosa la clase creativa. Trabaja con base a su autoexplotación. Nadie le paga, pero la crea. Entonces, en esta como masiva colonización, puesto que la primera gentrificación, según los estudios, ¿no?, es dada por la clase creativa. La primera gentrificación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden haber artistas
personas artistas que están en las comunidades y que comienzan a crear desde las comunidades. Esta creación masiva llama a nuevas comunidades creativas, llama a la clase creativa del país, de la ciudad, y se comienzan a instalar en esos barrios. Entonces la primera gentrificación sucede así, ¿no? Con la intervención de la clase creativa. Por eso se le llama una colonización bohemia, le dicen algunos. Es decir, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de violencia, se instalan nuevas personas en ese espacio. ¿Qué pasa? Comienza una tercera fase, una inversión especulativa, ¿no? Como la imagen del espacio se transforma y comienza una nueva imagen cultural, una nueva imagen estética incluso, pues claro, las personas comienzan a interesarse en ese espacio. Pero no me refiero al mercado, sino que me refiero precisamente a personas individuales que comienzan a consumir la creatividad que se da en ese espacio. Esa creatividad, como está fluyendo, ¿no? Y es excesiva, porque la clase creativa comienza a crear de manera excesiva e irrestricta, precisamente por los bajos niveles de ingresos que tienen y los bajos costos que tienen al vivir ahí, pues claro, las personas que no son de la clase creativa comienzan a llegar a ese lugar como turistas a consumir esa creatividad. ¿Qué sucede? Que llega una cuarta fase, como en donde hay muchas personas, va a haber sociedades productivas, ¿no? Va a haber un comercio donde se junten muchas personas que son de varias clases sociales, digo, pues, no solo de la clase creativa. Esto pasa ahora, por ejemplo, con las redes sociales. En un principio no había ningún tipo de publicidad. Lo único es que había muchas personas encontrándose ahí. ¿Qué pasó? Pues el mercado intervino y puso publicidad, puso cuestiones económicas, etc. Pasa también, ¿no? En una carretera, nadie pasa por esa carretera, no hay vallas publicitarias. Una vez comienza a haber circulación de personas, comienzan las vallas publicitarias, comienzan las ventas en las calles, comienzan los restaurantes, etc. Donde hay acumulación de personas, prospera el comercio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un principio, este barrio estaba abandonado en una primera fase, no funciona. Ese bajo costo hace que la clase creativa, que tiene bajos costos, ¿no?, para vivir, vaya a este lugar, intervenga a este lugar, comienza a crear. Hay una tercera fase en donde comienzan personas fuera de la clase creativa y fuera de la comunidad a visitar y consumir estos productos culturales y creativos, y termina con una cuarta fase, que es ya la gentrificación establecida, en donde inversores ajenos a la comunidad deciden pagarle a esos artistas, pagar y comprar a esas personas creativas con el fin de que ya no solo creen de manera autoexplotada, ¿no?, sino que reciban un salario por la creatividad que están generando. Y esta comienza a crecer como en el mercado, ¿no?, de tal forma que quien compre más personas creativas, mejor, ¿no? Y quien compre más personas creativas a bajo costo, con bajo inversión, mejor. Esa bola de nieve va creciendo hasta tal punto que las propias personas creativas que habían transformado el espacio son también expulsadas del espacio, ¿no? Porque podés adquirir personas creativas fuera de esas comunidades o quizás con un mayor estatus social y darle aún todavía más valor a ese espacio que en un principio no valía nada. Siendo así, como dice la maestra Rosler, las personas creativas generaron la gentrificación que al final les terminó afectando a ellas mismas. Esto es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la gestión cultural trabajamos para que esas personas creativas no solo existan, sino que creen de manera casi desmedida e ilimitada. Sería absurdo, creo yo, o pienso yo, que en algún momento exista una política pública que le ponga límites a la creatividad, ¿no? Creo que ese no es el punto. Sin embargo, esa creatividad, al afectar los espacios, que quizás les son ajenos, como menciono, existe esta, como le llaman algunos, colonización bohemia, es decir, personas de la clase creativa que se instalan en espacios que no son de ellos. Pero ¿qué pasa también? Pues el ser humano tiene derecho a migrar, ¿no? El ser humano tiene derecho a cambiarse. Es más, la clase creativa, según los estudios, no, según el análisis más bien, no es que se mude a un espacio porque tiene ganas de mudarse, es que en general las personas no migramos por el mero deseo de abandonar
nuestro hogar, ¿no? Sino por una necesidad, por un agente externo que nos presiona a salir. Entonces, la clase creativa se muda a estos espacios porque no tiene los ingresos suficientes y necesita mudarse a espacios que los costos sean bastante menor para poder participar de la vida, ¿no? Cotidiana y seguir creando. Entonces, aquí es de verdad analizar cuál es la raíz de la gentrificación. Y en mi opinión, creo que debería ser precisamente que el abandono del artista, el abandono de la persona artista, no solo por el Estado, sino que por la sociedad, ha hecho que estos busquen estos espacios con valor, con menor costos, y luego que le dan esa revalorización al espacio, se tengan que vender al mejor postor precisamente porque no tienen los ingresos suficientes. Esto significa que el artista debería tener un salario base o un salario universal, ¿no? O un ingreso ya regulado por el Estado o con responsabilidad estatal, qué sé yo, ¿no? Aquí habría que también jalar un poco la cuerda. Pero lo que sí es que la gentrificación no solo afecta a la humanidad en general, ¿no? Sino que en particular a la clase creativa, ¿no? Porque es gracias a las expresiones culturales, gracias a las expresiones creativas, es que los espacios se transforman y cambian su valor. Pero al cambiar su valor, los beneficios de esa revalorización no quedan en la clase creativa que generó ese cambio, sino que queda en personas ni siquiera que de la comunidad, sino en personas ajenas a ellas. Y es por eso que comienzan nuevos actores a moverse y a expulsar a los residentes originarios. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esta propuesta de que los artistas tengan un ingreso universal, pues es un poco complicada. Y esta, si me permiten, un poco descabellada, ¿no? Pero creo que habría que analizar ciertos aspectos. Alguna colega dice aquí, Bea Gallardo, el reto es la formación de públicos, en efecto. Y esto también implica que la formación de públicos fortalezca a la comunidad en la cual trabajamos, no sea al revés, que formemos públicos ajenos a la propia comunidad. Dice otra colega, ¿cómo hacer un ambiente dentro del cual el Estado ha convencido al ciudadano de que la cultura es gratis? Y consecuentemente el ciudadano percibe que no tiene por qué pagar para ver los espectáculos, pero paralelamente el Estado tampoco ofrece suficientes estímulos. Creo que eso da para otro podcast, ¿no? Otro programa. Pero en efecto, no, el problema es que como el acceso a la cultura es un derecho humano, pues el Estado debe de garantizar ese acceso a la cultura. Y obviamente, como es un derecho humano, no tendría que tener, entre comillas, precio, ¿no? No al menos para la persona que accede a él. Entonces aquí ha habido una intervención estatal mal planificada, ¿no? En los países, porque por garantizar ese acceso a la cultura lo que ha hecho es dañar el mercado, ¿no? De otras personas que sí necesitan vender sus productos culturales y creativos. Pero eso, como menciono, creo que es análisis para otro episodio. Dice Eric, buenas, vengo escuchando el podcast, empecé hace poquito, me enriquece muchísimo. Muchas gracias, Eric, qué bueno. En fin, como comentaba, creo que hay algunas soluciones, digamos, no a corto plazo, pero que sí es necesario tomarlas en cuenta desde la gestión cultural por el tema de la gentrificación. Número uno, que las personas de la clase creativa, las personas de la gestión cultural, deberíamos de involucrar a las comunidades a las cuales hacemos esta colonización bohemia, ¿no? La clase creativa que se instala en un espacio debe de tomar en cuenta a la junta de vecinos, a las asociaciones de desarrollo comunal, al propio vecino, ¿no? del espacio donde nos habitamos. Recuerdo que, por cierto, tuvimos un diplomado en turismo cultural el año pasado y uno de los temas, una de las preguntas que se daba es, ok, yo trabajo con cierta comunidad que creo yo que se pudiese hacer un programa de turismo responsable y que esta comunidad salga beneficiada de estos programas de turismo, pero la comunidad no quiere hacerlo. Entonces una persona participante me decía, ¿cómo puedo hacer para convencerles de que aquí pueden generar ingresos suficientes como para vivir de ellos y mejorar la comunidad? Y la respuesta, creo yo, a mi parecer, es que no existe. Es más, no se debería de convencer a nadie. Si fuerzas ese turismo cultural, a la larga lo que va a pasar es una gentrificación. Entonces,
Ningún turismo cultural debe ser forzado. Si la comunidad no está de acuerdo con la revalorización creativa que le está dando en esa etapa, ¿no?, de colonización, debería de haber un alto por parte de la clase creativa. Y esto que la clase creativa nos enorgullecemos de ser sensibles, ¿no?, con la comunidad. Pero a veces somos bastante ajenos a las realidades que pasan en esa comunidad. Entonces, las personas vecinas de esos espacios deben de participar en los procesos creativos. ¿Están de acuerdo las personas de ese espacio que tengas exposiciones itinerantes en el espacio? ¿Están de acuerdo con las muestras de performance que das en el ámbito, en el espacio público, en las calles? Creo que eso es un análisis que debe de ser crítico para con las personas de la clase creativa. Y segundo, creo que también es necesario que haya una regulación, ¿no?, del Estado. Bueno, esto es mi opinión también personal. Creo que el Estado tiene que regular el mercado. Si se deja en la libertad, pues ya tenemos cientos de ejemplos, si no es que miles, en donde el mercado no se autorregula, al contrario, ¿no?, explota. Entonces el Estado debería de regular estos espacios, estableciendo precios justos de los espacios que se revalorizan, ¿no?, gracias a la clase creativa. Y para eso las personas de la gestión cultural también tienen que estudiar políticas públicas, también tienen que estudiar cómo funciona el sistema inmobiliario de nuestros países, porque si no, vamos a caer en lo mismo, ¿no? Y también se van a crear propuestas de reformas o de intervenciones estatales al sistema inmobiliario sin tener el componente cultural, sin tener el componente creativo, que es importante también. ¿Por qué? Porque las personas de la gestión cultural se han abstraído nada más en crear proyectos, ¿no?, sin el estudio pertinente. Así que, bueno, eso es creo que la reflexión que traía hoy. Dice que un colega, proyectos resilientes, en efecto, ¿no? Pero es que por eso Richard Florida explica, ¿no?, esta clase creativa ya es resiliente de por sí, y esa resiliencia hace que en esos espacios que están abandonados, que están tirados por el mercado, ahí mismo esa resiliencia hace que crean una revalorización de esos entornos, ¿no?, de esas comunidades. Más bien, creo que hay que quitarle la connotación de resiliencia a los proyectos creativos. Los proyectos creativos deberían de tener su paga, ¿no?, por crear, pero ahí ya se vuelve un poco complicado, ¿no?, porque entonces, ¿quién tendría derecho a esa paga? Cualquier persona que quiera crear. Y si hay filtros, ¿quién determina ese filtro? Mucho que hablar, poco tiempo para hacerlo, así que bueno, espero que sigamos esta conversación, ¿no?, en los próximos episodios. La verdad es que me encanta el apoyo que han tenido los programas, y pues espero que nos sigamos conversando, ¿no?, este problema que la verdad afecta, creo que a todos los países del mundo, y su aproximación debe de ser también consecuente con la gestión cultural, ¿no? Pues es precisamente la clase creativa, quizás no la única, pero sí la clase creativa la encargada de esto, ¿no? Así que nada, les deseo unos buenos días, unas buenas semanas, y espero que nos sigamos encontrando. Chao.